En este capítulo vamos a ver el vínculo de apego del hijo hacia su madre, hacia la mujer que le da a luz. Conocemos que la criatura humana nace siempre sin acabar, de un parto prematuro que lo exigió la postura vertical que cambió la forma de la pelvis femenina. Nace de un parto prematuro, pero nace predispuesto a un encuentro afectivo con la madre y desde ahí desarrollará todas las respuestas a los inputs de otras personas. El recién nacido nace sin autoconciencia, obviamente, pero es capaz de procesar estímulos visuales complejos y prestar atención a los sonidos de su alrededor, especialmente a las caras. Se ha ido conociendo cómo va cambiando el cerebro y va adquiriendo, sobre todo en la parte del último trimestre de su gestación, va adquiriendo unos desarrollos de los circuitos olfativos, visuales, en el seno materno, auditivos. Así, a las 24 semanas de gestación es capaz de reconocer, tiene los olores del cuerpo de la madre y los tiene muy desarrollado el sistema olfativo en el momento del nacimiento, de tal forma que a los 10 días de vida ya es capaz de reconocer a su madre por el olor del pecho. Por otra parte, es curiosísimo y pienso que es muy fuerte y muy significativo cómo está expuesto durante la gestación a los sonidos del habla materna, de la música que escucha o que toca su madre, siendo un feto, y va reconociendo pues, una serie de regularidades estadísticas, de tal forma que cuando nace es capaz de reconocer la voz de la madre e incluso la forma de hablar que tiene. Claro, al nacer ella lleva 10 o 12 semanas teniendo experiencias auditivas intraútero y presenta una clara preferencia por aquellos sonidos de los que tiene experiencia en un medio, en un hábitat tan confortable como es el seno materno. La voz o la música que escucha convierte en esos sonidos que le calman, de ahí el origen de las nanas, o como la madre tiene los sonidos de la voz de la madre tienen una especial resonancia y realmente deja de llorar antes si es la madre quien la cuna, ¿no? Y la entonación del llanto es curiosísima y refleja esa adaptación de su cerebro, de todo el sistema auditivo al sonido de la madre, ¿no? De tal forma que los niños franceses lloran en francés con la entonación del francés y los niños alemanes del alemán, y se ha hecho en otros distintos países, ¿no? Y el ritmo es distinto, el ritmo del idioma materno. También memorizan esos patrones de entonación y los reproducen cuando intentan sus propios sonidos. De hecho, antes de emitirlos, van moviendo los labios, la boca, de acuerdo con lo que han aprendido, ¿no? Y los tienen innatos. También hay una actividad del cerebro en respuesta a una voz familiar que a la de los extraños. Y el aprendizaje de la lengua materna se hace mucho más fácil y antes que cualquier otra idioma diferente. De hecho, se ha podido ver cómo
se fijan cuando es el idioma materno, se fijan primero en la boca, pero inmediatamente ante esa imagen miran hacia los ojos, que expresan más la emoción, mientras que en un idioma, en el aprendizaje de un idioma diferente del materno, miran siempre continuamente a los movimientos de la boca para imitarlos, ¿no?, en ese aprendizaje. Entonces es muy curioso y muy bonito cómo la voz de la madre le permite identificarle en el momento ya de recién nacido. Si la madre le dice una palabra una vez que de recién nacido, mira su cara y ya tiene esa cara grabada y la sigue donde va y la reconoce. Hay un proceso innato que permite relacionar voz con rostro, auditivo con visual. Hago un pequeño paréntesis. Uno de los estudios que estoy realizando ahora es viendo si se puede en los ciegos, en las personas invidentes, transformar sonidos, música, hacia colores, hacia lo visual. Bueno, va bastante bien. Posiblemente este sistema innato que todos tenemos se pueda desarrollar con un entrenamiento. Bien, volvemos a nuestro tema. Es decir, esa vinculación del sonido, de la voz al rostro, es el arranque o la manifestación ya del vínculo de apego. De hecho, el rostro dice mucho, porque el recién nacido ve prácticamente solo borrones, ve un poco la estructura de las caras y el movimiento de las manos. Pues bien, cuando se han hecho experimentos en los cuales se ve cuánto tiempo están mirando algo fijo, quiere decir que les interesa. Entonces, el rostro lo ven en la estructura, dos ojos y una boca, de ese triángulo, es lo que ven en posición de frente, ¿no? Y esta es la misma posición que tiene cuando está mamando, con lo cual va acentuando ese vínculo, que también ha tenido el vínculo, la liberación de oxitocina durante el parto, pero bueno, en eso no quiero entrar ahora. La preferencia de los recién nacidos se han podido estudiar midiendo el tiempo que tardan. Aquello que les interesa, tardan más tiempo, se quedan más tiempo mirándolo. Pues bien, lo que más les llama la atención, sus preferencias son un rostro, dos ojos y una boca en posición frontal. Es así como ve a la madre cuando está mamando, o puede también, la postura también que coge el padre cuando, por ejemplo, le está ayudando a soltar los gases, como se suele decir, ¿no? Recuerdo de un hermano que me llamó con su primer hijo, de unos pocos días o un par de semanas como mucho, en que le había sacado, en esa postura, le había sacado la lengua y el niño, el bebé, respondió sacándole la lengua, es decir, había asociado ese movimiento, lo que ve, con todo el proceso de movimientos para sacar la lengua. Estaba feliz de pensar que su hijo le había respondido ya, ¿no? Ese vínculo filial, innato y universal se desarrolla también hacia los maestros, de los que hemos sido discípulos, de quienes nos transmiten su espíritu. De hecho, hablamos de la universidad que nos ha formado como nuestra alma mater. Y ahí hay una igualdad de origen que se comparte con los hermanos. En este vínculo filial, pues compartimos con los hermanos la fraternidad, que significa que hemos tenido el origen en los mismos padres, ¿no? Como hemos compartido la condición de hijo, no solo esa universal igualdad de todo ser humano, ¿no? Hay un lazo mayor, ¿no?
que deriva de proceder de los mismos, de haber tenido la misma condición de hijos de los mismos padres, ¿no? Más aún, a veces el puesto que ocupamos entre los hermanos, por el orden de nacimiento, no es indiferente. Las actitudes, incluso la formación del carácter, depende mucho de ser de los primeros, el primero o el último, o los intermedios, ¿no? Una experiencia inolvidable fue el nacimiento de mi hermano menor. Era un día de final de año con una buena nevada y llegó además este hermano con una pequeña malformación en los pies. Cuando le vimos, dicen que yo repetía bendición, bendición, que era pues la expresión de cariño que tenía conmigo mi padre cuando me tomaba en brazos. Y mi hermana la mayor, cuando le vio, dijo, ya somos 4, con aire preocupado y a la vez lleno de ternura. Ella sigue siendo, hoy por hoy, ¿no?, pues esa cálida responsabilidad en persona, y lo ha sido para sus 3 hermanos Cafres, y lo sigue siendo con los nietos, hijos y sobrinos nietos de esos Cafres que le tocamos. Bien, recuerdo que el libro de Humanos nos puede servir para esto que es difícil lograr expresarlo en poco tiempo, para desarrollarlo si se quiere, ¿no? Realmente madre es la mujer que da a luz, luego la que lo tiene en su seno y le da a la luz. De aquí pues podemos pensar también y reflexionar sobre todas esas injusticias para ella y para el hijo que supone pues una maternidad por encargo, que la maternidad no se encarga la gestación. Bueno, esas son situaciones que realmente hacen lo que la sabiduría popular ha dicho siempre, ¿no? La madre es la mujer que le da a luz, lo que la ha llevado en su seno y la ha configurado en los sonidos y luego la vista, ¿no?, de acuerdo con esa capacidad innata de crear el vínculo de apego que se crea en la gestación.